Bueno, lo primero, agradeceros a todos y a todas por estar hoy aquí, al Ayuntamiento, en especial pues a Irene, a Marisa y a Laura, por fomentar estas iniciativas, además vinculadas al Día Mundial de la Infancia, y creo que es difícil que haya algo más importante que enseñar a los niños a aprender a vivir. Mi nombre es Diego Olivar, he dado clase en todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, pasando por PCPI. He trabajado 6 años en Consejería de Educación y ahora estoy trabajando actualmente en el Pedro Gómez Bosque. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque hace años, en teoría uno de los mejores momentos de mi vida, había nacido mi hija, tenía 2 trabajos estables, nos habíamos cambiado a una casa más grande, mi cabeza explotó. ¿Qué significa eso? Empecé a tener pensamientos tóxicos, mala gestión de las emociones, empecé a encontrarme realmente mal. Y a partir de ahí pensé, Dios, si yo no me puedo enseñar cosas a mí mismo, ¿cómo se las voy a enseñar a mis hijos y a mis alumnos? Y empecé a investigar. Edward Deming, que es un científico estadounidense, dice que sin datos eres una persona más dando tu opinión. Como todavía no tenemos suficiente confianza para que crean todo lo que les voy a contar, tengo que darles una serie de datos. La OMS dice que 1 de cada 4 personas vamos a tener algún problema de enfermedad mental. En España tenemos el máximo histórico de suicidios, duplicando los casos de menores de 15 años. Hay más de 50 millones de antidepresivos que se venden todos los años. Según el barómetro de juvenil y de salud y juvenil, tenemos entre 15 y 29 años un 25% ya de adolescentes que toman psicofármacos. Y además de eso, según un estudio de los más importantes en Europa, 165 millones de personas al año tenemos alguna enfermedad mental. Este estudio acaba diciendo que la enfermedad mental, la salud mental y este tipo de enfermedades vinculadas con las depresiones, la ansiedad, será nuestro mayor problema del siglo XXI. Entonces hay un símil con el cuento de los 3 cerditos, que podríamos decir, donde la sociedad y la educación, al final lo que hacemos es decir, soltamos a los cerditos, que construyan la casa aunque sea de paja, y ya está. El problema y nuestra responsabilidad es que realmente sabemos que va a venir el lobo y deberíamos dar herramientas de verdad para que nuestros niños y nuestras niñas tengan casas de verdad con las que puedan mantenerse. ¿Qué se está haciendo? Pues nuestro gobierno tiene un plan de salud mental, cuya misión nos dice detección precoz y atención temprana. Este plan fue aprobado por todo el Congreso y está bien. Lo que pasa es que detección precoz y atención temprana es hablar del problema, cuando ya tenemos el problema. Imagínense una analogía, que a los 18 años a todos y a todas nos diesen el carné de conducir, sin haber pasado por la autoescuela. ¿Qué podría pasar? Pues que podemos habernos hecho daño nosotros, podemos haber hecho daño a alguien, podemos incluso haber cogido miedo de conducir. Pues eso realmente es lo que pasa ahora mismo con la salud mental. Según la OCDE, datos de hace realmente pocos años, España se gasta un 4,2% del PIB en salud mental, unos 45.000 millones de euros. Realmente ese dinero va para gastos directos de salud mental y luego para indirectos, como pueden ser las bajas o diferentes programas. ¿Qué ocurre? Que 1 de cada 4 personas que va a consulta de atención primaria vaya con problemas de salud mental. En España contamos con 5 psicólogos para cada 100.000 habitantes. En Europa, 18. Entonces, está claro que es muy difícil actuar y lo importante es prevenir. A nivel de educación, ahora mismo estamos en la LOMLOE, que es la nueva ley educativa, es una modificación de la LOE, y esta ley lo que hace es algo curioso. Al final lo que hace es marcar el check en aspectos vinculados con la educación emocional, haciendo que las asignaturas o las áreas clásicas de toda la vida nos digan que tienen como unos ítems que dan respuesta a aspectos vinculados con la metacognición, la resiliencia. Estos son aspectos que, como pueden ustedes aquí observar, se llaman descriptores operativos, competencias clave, perfil de salida, etc. Pero ¿qué ocurre? Que realmente a los docentes esa formación no nos la han dado. Y además, realmente es complicado que cuando estamos dando clase de matemáticas o de lengua estemos realizando un trabajo de empatía con los números racionales. Entonces, la realidad de todo esto es que la única manera de trabajar la educación emocional
no es a través de estos ítems, no es a través de estos perfiles de salida y demás. Es teniendo una asignatura realmente de educación emocional, donde podamos trabajar todos los aspectos vinculados con lo que queremos y con lo que consideramos importante. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué es lo importante? Si ahora mismo nos preguntasen a todos los padres o a todas las madres que estamos aquí, ¿qué es lo que queremos para nuestros niños y para nuestras niñas? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que diríamos que sean felices. Es más, se lo decimos a ellos. Yo quiero que seas feliz. Y les tiramos el marrón, es como les decimos, construye un tanque. Lo ideal sería que alguna vez algún niño o alguna niña se diese la vuelta y nos dijese, pero papá, ¿tú sabes? ¿Me ayudas? ¿Me enseñas? Imaginaros que estamos ahora mismo en una clase de tercero o cuarto de primaria y después de llevar tiempo observando que en todas las calles nos dicen busca la felicidad, obtén la felicidad, estamos en una clase de lengua y literatura y nos dicen que por fin vamos a buscar en el diccionario lo que significa la palabra felicidad. Encontraríamos cosas como aspectos espirituales, físicos, aspectos del exterior como objetos, personas o quitarnos el sufrimiento. Ahora mismo se habla de que estamos con la generación de cristal, una generación que son nativos digitales, bajo la tolerancia de los likes, baja tolerancia a la frustración, que han nacido en una etapa donde les pilló la pandemia en una época complicada. Pues hago un paréntesis. Hace una semana nos desplazamos unos amigos a Valencia y fuimos a ayudar, a llevar material y nos desplazamos a intentar hacer lo posible en Paiporta. Pues esta generación de cristal nos dio una lección absolutamente alucinante. Ahí no había móviles, no había selfies, no había frustración cogiendo el rastrillo y la conclusión que sacamos es que se habla mucho de esta generación como que son débiles, pero la conclusión que sacamos nosotros, cerrando paréntesis, es que lo mismo son una generación de cristal, pero lo mismo es una generación de cristal de Duralex y es lo que tenemos que ver a veces. Esta generación ha nacido en una época que no ha elegido, ha nacido en una época donde posiblemente el concepto de felicidad sea el más complejo de toda la historia. El concepto de felicidad ha ido variando desde el Renacimiento con Locke, cuando empezó a hablar del hedonismo, lo que la ciencia ahora mismo llama dopamina, y luego hemos dejado un poquito de lado a esa gente un poco intrascendente, como Aristóteles, Sócrates, los filósofos griegos que hablaban de virtud, de arete, luego los estoicos con la disciplina, o luego, por ejemplo, el camino óctuple del budismo, o dentro de la Biblia, la misericordia, la paz, lo que la ciencia llama serotonina. Vamos a imaginarnos que cuando nacemos, en vez de decirnos que tenemos que hacer una búsqueda de la felicidad, que nos dicen que tenemos ya un carnet con la felicidad y que lo único que tenemos que hacer es mantenerla. Mantenerla siendo agradecidos, aceptando, gestionando nuestros pensamientos, nuestras emociones, en vez de buscar un oasis donde realmente parece que cuando lleguemos ya todo es maravilloso. Entonces lo primero que les voy a pedir es que se imaginen ese dejar la presión de buscar la felicidad y responsabilizarnos en aspectos que puede ser que nos sirvan para mantener esa felicidad. Kant decía que al final la felicidad es un deber, es una obligación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo considero que el único camino es educar en ello. ¿Y cómo vamos a educar en ello? Pues somos la única empresa del mundo que tenemos al 99% de nuestros clientes sentados delante de nosotros mismos en la escuela. Unas 14.000 horas a lo largo de su vida. Entonces, es nuestra oportunidad para intentar transmitir a todos esos niños y a todas esas niñas que lo importante es lo importante. Para empezar y meternos un poquito en harina, les voy a contar una pequeña historia, que es la historia basada en evidencias científicas de su vida, de la de sus hijos, la de mis hijos y todo el mundo. Cada uno de nosotros contamos con una pizarra en nuestra mente. Es una pizarra única e irrepetible. La peculiaridad de esta pizarra es que las cosas que se escriben no se pueden borrar. Podemos escribir un poquito por encima, pero desde pequeños, en nuestros primeros años, nuestros familiares, nuestros amigos, van escribiendo en la pizarra ciertas cosas. Y en nuestros primeros años se impronta de manera muy intensa.
Después vamos creciendo, vamos actuando, vamos viviendo situaciones y lo que hacemos es atender a esa pizarra. Entonces, nuestra responsabilidad es que esos primeros trazos que se escriben en la pizarra neuronal, en nuestra pizarra neuronal, sean los mejores y los más eficaces para poder tener una vida realmente feliz. Como partes de esta pizarra, podríamos marcar diferentes tizas. Muchas tizas. Yo en este caso quiero destacar algunas que considero, atendiendo por ejemplo a Daniel Goleman, que es uno de los psicólogos vinculados con la educación más importantes atendiendo a sus estudios, el autoconciencia, la autogestión, la autoestima, las conciencias y habilidades sociales y los hábitos saludables. Estas serían las tizas con las que podríamos comenzar a trabajar los contenidos basados en esta asignatura de educación emocional. El primero es la autoconciencia. La autoconciencia es el abanderado de la educación emocional. Ya en el oráculo de Delfos hablaban de conócete a ti mismo. La ciencia habla de una autoconciencia conceptual, donde yo hablo de soy alto, bajo, moreno, rubio, y una emocional. Y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo se ven nuestros niños? Este año, en una clase de quinto de primaria, cuando entramos rápido en clase, pues como normalmente, preguntas el termómetro de energía, ¿cómo estás? Verde, amarillo, rojo. Y había una niña de quinto de primaria que estaba con la lagrimilla. Entonces, le pregunté qué le pasaba y me dijo que se había mirado al espejo por la mañana y que es que no le gustaba nada de ella. Ni sus ojos, ni su boca. En ese momento, el resto de compañeros empezaron a levantar la mano y a autoponerse a parir. A mí no me gusta mi cuerpo, a mí no me gusta... No sé. La actividad siguiente intentamos que saliesen al medio de la clase para decirles que también tenían cosas positivas. Hasta que salió la primera persona tardamos un poco, porque tenían miedo de que no hubiese nada positivo de ellos. Entonces al final está muy bien decir que la belleza como la Bella y la Bestia está en el corazón, pero los estatus que tienen nuestros niños y nuestras niñas son unos estatus físicos que nosotros no podemos cambiar. Lo que sí que podemos cambiar son sus pensamientos. En el 2014 hubo un estudio de un estadounidense que preguntó ¿quién es tu peor enemigo? La mitad de las personas dijeron que yo mismo. Y como no podemos cambiar los estatus y la sociedad, lo único que podemos cambiar son los pensamientos de los niños y de las niñas. Y esa sí que es su responsabilidad. Entonces, desde hace tiempo estoy trabajando de manera un poco autónoma en ver qué piensan nuestros niños y nuestras niñas. Y lo que piensan nuestros niños y nuestras niñas es que los pensamientos son ellos. Punto uno. Y lo segundo, que los pensamientos que tienen la mayoría de los niños y de las niñas, esto desde tercero de primaria hasta sexto, son de tristeza, de ira, de ansiedad. Son pensamientos tristes y malos. Y cuando les hacen las preguntas sobre si tienes pensamientos que no controlas, te dicen que sí. Si tengo pensamientos negativos que sigo dando vueltas, me dicen que sí. Y si tengo pensamientos que lo hago caso, dicen que no lo saben. Entonces, lo primero que tenemos que decir a nuestros niños y a nuestras niñas que se enfrentan a estatus que les crean dolor es decirles que tú no eres tus pensamientos, cosa que todavía no les hemos dicho. Entonces, ellos se enfrentan a estatus, a cosas que ven en las redes sociales, a cosas que ven en su día a día y sus pensamientos piensan que son ellos. Entonces, lo primero que les tenemos que decir es que los pensamientos no son ellos. Hay una cosa que se llama red neuronal por defecto, que es como un gusanito que tenemos que nos dice cosas negativas que tenemos que echar. Y luego, por ejemplo, en el budismo hablaban de un sexto sentido. Nosotros, por ejemplo, pasamos por una frutería y olemos un limón y no pensamos que somos un limón. Pues los pensamientos tenemos que dejar claro a nuestros niños y a nuestras niñas que no lo saben, que no son lo que piensan. Y a partir de ahí tenemos que ir explicando otras cosas porque lo necesitan. Por ejemplo, que nuestra mente al final es un poco como Google, que si le damos contenidos que le seguimos, nos lo va a reproducir más veces. Entonces lo que tengo que intentar es no rumiar. Y si rumio, sé que me van a venir otra vez esos pensamientos. Nuestros niños tienen que saber que si piensan en el pasado, en lo que le ha pasado con el compañero el día anterior y
pueden pensar, les va a crear depresión. Y si piensan en el futuro, porque vamos a tener un examen, porque fíjate lo que es el partido del sábado, me puede crear ansiedad. Entonces, educar a nuestros niños y explicarles que los pensamientos no son ellos es bastante importante para que puedan empezar a vivir. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues es curioso, pero el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Entonces, lo primero que también hay que saber es que el cerebro es electricidad. Nosotros queremos niños mejores, niños más tranquilos. El cerebro produce, cuanto más tranquilo, ondas alfa, y cuando producimos alfa, producimos gamma, es decir, posibilidad de crear ideas. Esto es como cuando estamos en la ducha, que estamos más creativos que nunca. Otra cosa es que las ideas sean mejores o peores. Pero lo primero que tenemos que intentar hacer es que nuestros niños estén tranquilos. Que piensen lo que piensen. Es decir, no hay investigación más importante en el mundo que nuestros niños y nuestras niñas tengan un diario. Cuando yo tengo una reacción, me pasa algo con alguien, debería escribir qué es lo que estoy pensando. No rumiar lo que estoy pensando, sino escribir lo que estoy pensando. Esos diarios serían fundamentales para tener en todas las clases. La meditación. No hay cosa que tenga más evidencias científicas que la meditación. Sube la materia gris, nos permite focalizarnos en el presente. La meditación al principio, al llegar a clase, es ideal, después del recreo. Además es una cosa curiosa, no tengo datos estadísticos, pero cuando luego en mis clases de educación física, con los alumnos que sabemos que tienen más problemas familiares, les cuesta increíble poder cerrar los ojos. Porque meterte contigo mismo durante un poquito de tiempo, se distraen, te hablan, hacen alguna cosa para distraerse. Entonces, ese trabajo que podemos hacer con ellos les puede ayudar muchísimo para intentar a esos niños y a esas niñas que tienen cosas en la cabeza, tranquilizarlos. Dentro de la autoconciencia emocional podemos hablar también de la importancia de la alfabetización emocional. Tenemos que saber qué tipo de emociones existen, alegría, pena, tristeza, la que sea. Es importante saberlo. Pero también tenemos que intentar explicar que las emociones no son malas ni buenas. Cada emoción, al final, tiene una función. Hace muchísimos años, el asco, cuando olían una comida que estaba podrida, le salvaba la vida. El miedo, el asco, la tristeza, la ira, lo que sea. Cada una de las emociones tenemos que intentar explicar a nuestros niños que no son malas o buenas. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos con los niños realmente en la zona de trabajo, que son las clases, los niños todos, porcentaje altísimo, consideran que las emociones son fundamentales. Y hay otros casos que dentro de considerar las emociones fundamentales dicen que las emociones controlan sus cabezas. Entonces, si estamos hablando de niños que ya con 11 años consideran que las emociones controlan sus cabezas y no trabajamos las emociones, creo que es un pasito que deberíamos dar trabajando en la educación emocional. Dentro de las emociones es curioso porque también en los centros educativos intentamos decir que las emociones ya están bastante avanzadas, no son buenas, no son malas, y en los coles y los docentes cada vez se trabaja más y mucho mejor de manera incluida aparte del currículo. Pero fijaros una cosa curiosa. Dentro de las emociones, los alumnos, la mayoría de alumnos, las emociones que no pueden controlar, como pueden ser la ira o la ansiedad, las colocan como malas. La tristeza la colocan como bueno, ni mala ni buena. Pero las emociones que no pueden controlar, las colocan como no tan buena. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, no estar diciendo no llores, cariño, no estés enfadado, no estés tristes, porque si hacemos eso se llama supresión de la expresión de la emoción. ¿Qué significa eso? Que no te van a contar las cosas. Porque al final, si yo cuando estoy triste me dices que no esté triste, si estoy enfadado me dices que no esté enfadado, lo que va a ocurrir es que al final pues me lo guarde para mí. Y si empezamos a ver que las emociones no son tan buenas, puede ocurrir una cosa que se llama la disforia, que es que cada vez que viene una emoción negativa, nos vamos. Y si nos vamos cuando tenemos emociones negativas, lo que se produce es sufrimiento. Entonces, si nosotros educamos a nuestros niños y a nuestras niñas que las emociones son buenas, malas o regulares,
cuando tenemos que huir de las emociones malas y lo que nos produce es sufrimiento, tendremos que ir a trabajar un poco al origen. Llegamos a la autogestión. La autogestión, lo primero que tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas es que la mente emocional es más rápida que la racional. Las emociones hablamos 200.000 años, los pensamientos 100.000 años. También tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas que las emociones van al cuerpo. Si estoy un poquito nervioso, puede ser que tenga algo por aquí. Si tengo ansiedad, por el pecho. Si estoy enamorado, las mariposas. Pero también tenemos que enseñárselo. Es muy importante dentro de la autogestión que sepamos que lo que hay que evitar son los extremos de las emociones. Es decir, si se nos va una emoción a un extremo, todo el oxígeno y la glucosa nos impide ser racionales. Esto es el típico caso cuando un niño o una niña o algún adulto nos damos con una mesa y el niño empieza silla mala, mesa mala y le sigue dando puñetazos a lo que le ha hecho caso. Entonces, debemos gestionar los extremos, sobre todo para que podamos ser algo racionales. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería explicar las escalas de gravedad. Caso de un niño, toda la mañana fatal, en clase, llorando, disruptivo. ¿Qué le había pasado? Se le había caído la manzana en un charco antes de llegar a clase. Lleva toda la mañana considerando que era lo más grave que le podía pasar en el mundo mundial. Nosotros lo que tenemos que intentar hacer es analizar esas escalas y explicar las escalas de gravedad, porque esas escalas luego nos siguen durante toda la vida. Tenemos, por ejemplo, si empezamos con temor, miedo, terror, serenidad, éxtasis, enfado, furia. Lo importante es controlar las emociones extremas, que son en las que perdemos todo el raciocinio posible y nos basamos en las emociones, lo que se llama a veces el secuestro de la amígdala. Dentro de la autogestión estamos en la época, esta frase me encanta, la paciencia no es la espera pasiva, es la aceptación activa del proceso necesario para obtener tus metas y tus sueños. Estamos en la época de Netflix, donde al final lo queremos todo ya. Antes tardábamos tiempo en ver una serie, ahora la tenemos todas seguidas. Y un estudio que hubo en 1960 de Michel que hablaba de retrasar la gratificación, seguro que lo conocéis, es lo de poner la golosina al niño y si aguantaba le daban el doble. Pues bueno, pues los estudios demostraron que los niños que habían sido más pacientes habían tenido muchos mejores resultados en la EBAU de allí, ¿no? Luego debemos intentar plantear opciones a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Intentar además trabajar aspectos de paciencia muy sencillitos. El hecho de levantar la mano. Nuestros niños y nuestras niñas no pasa nada porque de vez en cuando en casa esperen un poquito, ya en el propio cole, pero que esperen para hablar. En los centros educativos se trabaja mucho los huertos escolares, que es maravilloso, porque aquí no hay un globero que te traiga las zanahorias. Plantamos hoy, pues puede ser que un topillo, que la lluvia, que lo que sea nos lo quite. Entonces, trabajar en la paciencia es bastante importante para la autogestión. Luego la autoestima. Dentro de las tizas que podemos encontrar, la autoestima es una bastante importante. En unos textos antiguos de casi el 500 o 800 antes de Cristo ya se decía tú eres eso. El L'Oreal de ahora mismo, el tú sí que vales, ¿no? Además la autoestima, yo por ejemplo, pues mi hija tiene 4 años, está en una crisis que se llama la crisis de la oposición. Y el otro día, pues por ejemplo, pasó una cosa muy graciosa. Íbamos a subir las escaleras, teníamos un poquito de prisa y me dijo que no, yo sola, papá, tengo que subir las escaleras. Entonces el ascensor estaba ocupado, iba a venir un vecino, mi hija se llevaba por la mitad de la escalera, yo parando al vecino, espero un segundo, ya casi estaba arriba, puse el pie en el primer escalón y me dijo, papá, no, otra vez a empezar. Entonces, son momentos en los que cada uno a su edad intenta crear su autoestima, ¿no? Pero la diferencia de trabajar la autoestima bien, mal o regular es darnos cuenta que la autoestima es el subproducto de hacerlo bien. Hay un estudio estadounidense muy importante que habla que cuando pasamos de la época del hacerlo bien al sentirse bien, las depresiones aumentaron. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, si tengo ese fondo de sentirme bien, tengo la confianza o creo en el derecho de ser feliz. Y sin embargo, si tengo el fondo de hacerlo bien, tengo la confianza en mí. Esto es lo que puede ocurrir ahora si nosotros
dejamos que todo el mundo pase de curso. Realmente, si todo el mundo pasa de curso, no vamos a hacer ni más felices a los niños, ni los vamos a hacer mejores, porque hay estudios que demuestran que a más disciplina tenemos más autoestima. Entonces, el hacerlo bien es el mayor punto de autoestima que podemos dar a nuestros niños y a nuestras niñas. El qué guapo eres, qué tipo tienes, no. Dentro de la autoestima también encontramos el optimismo. Hay un libro para mí referente que es de Martin Seligman, Niños optimistas, que lo primero que habla es que el optimismo es educable y que los niños pesimistas, hay datos, tienen más porcentaje de tener depresiones. Es normal. Estos niños, no incluimos a los niños que tienen bullying porque realmente el bullying provoca esa depresión, ese poner la venda antes de la herida. Ese sería otro tema para tratar otro día. Pero claves. Primero, lo más importante es dominar el pensar cuando se fracasa. No tenemos que educar a ningún niño y a ninguna niña cuando triunfa. Bueno, también hay que saber ganar, pero sobre todo cuando fracasan. Había una frase buenísima de Albert Camus en La peste que dijo, ¿quién le enseñó esto, doctor? Y decía, el sufrimiento. A veces queremos apartarles del sufrimiento, pero es fundamental que también sepan fracasar y enfrentarse a ese fracaso. Los pesimistas suelen buscar culpables. Los optimistas suelen buscar soluciones. Si vemos que un niño, una niña, alguien de nuestro entorno siempre está buscando culpables, ataquemos. Y luego tenemos que equilibrar el optimismo. Puedo tener en casa, hay casos que vienen después de hacer un examen y te dicen, Diego, he suspendido, me ha salido fatal y sacan un 10. Y luego casos contrarios, me ha salido fenomenal, te pones a corregir y no he acertado ni una, ¿no? Entonces, además en el optimismo, cosas y detalles que podemos trabajar es no etiquetar. No etiquetar a nuestros hijos, a nuestras hijas, podemos etiquetar las acciones. Tú eres esto, no. Porque etiquetar a los niños les baja la autoestima, les baja el optimismo. Luego, además, quitar los extremos, el siempre y el nunca. Hay niños que ya en primero de primaria siempre hablan con extremos. Yo nunca hago esto, siempre hago esto mal. Cuando veamos eso, también es momento perfecto para intentar quitar esos extremos. Y luego no mentir. El optimismo en los niños está demostrado que si les mentimos y les engañamos, les prometemos cosas que no vamos a cumplir, les afecta también. Llegamos a otro punto que en este caso sería la tiza verde. ¿Por qué la tiza verde? Porque realmente va prácticamente impregnada en nuestra pizarra verde. Hay una frase de la literatura inglesa que dice que nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti. Eso significa que al final todos somos uno. En esta época en la que la familia, la nación y Dios ha descendido, recuerdo el caso de siendo tutor de un colegio donde un niño me tenía que pagar la excursión y delante de todos los niños me dijo que sus padres se habían separado, que solo me podía pagar la mitad porque su madre había dicho que su padre le tenía que pagar la otra mitad. No voy a hablar de la conversación con la madre, pero realmente estas cosas ocurren y esto es el colectivo. Nosotros lo que tenemos que intentar es darnos cuenta, primero, que el sorpaso que hablan los sociólogos de las sociedades árabes y de las asiáticas va principalmente porque ellas trabajan en lo colectivo y nosotros en lo individual. Las depresiones y el aumento de depresiones actuales se deben en muchas bases a esa incapacidad y fracaso individuales. Ya es muy raro trabajar en equipo, ya es muy raro que pensemos en el colectivo. Pensamos en individual y si yo pienso en individual y mis metas se caen, que será lo normal, es cuando empiezo a tener problemas. El agradecimiento. Desde las edades tempranas el decir gracias aumenta las conexiones interpersonales. Y luego dentro de estas conciencias, en los coles, a veces trabajamos de manera colaborativa, de manera cooperativa. Pero dentro de la manera cooperativa hay que intentar como decía Miliki, ¿cómo están ustedes? Es decir, cuando hacemos trabajos cooperativos es muy importante también saber cómo están el resto de los compañeros, no buscar el trabajo individual para conseguir el objetivo. Hay una palabra que se llama disemia, que los científicos la definen como para aquellos niños que realmente no son capaces de leer el lenguaje corporal de los compañeros. ¿Qué les produce eso? Pues les produce frustración,
les produce problemas académicos, incluso aunque tengan un buen coeficiente intelectual. Y Goleman habla de que al final el éxito, basado en diferentes estudios, el éxito final se basa mucho más en el coeficiente emocional, el que no trabajamos, que el coeficiente intelectual. Pasamos a los hábitos. Los hábitos serían la arquitectura invisible que nos mantiene. Los hábitos es mens sana in corpore sano. ¿Y cómo estamos? Pues el último informe Aladino dice que estamos 1/3 de los niños entre 6 y 9 años con exceso de peso. Dormimos mal y unos 6 horas de móvil, según un informe de Cáritas, utilizan nuestros adolescentes. Esta es la situación. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo primero es darnos cuenta que lo importante también es mantener los hábitos de nuestros niños y de nuestras niñas. El cerebro, se sabe que es el segundo cerebro. El estómago es el segundo cerebro. La microbiota es fundamental para mantener el bienestar. La actividad física. Los estudios vinculados con las enfermedades del espectro cardiovascular demuestran que ahora mismo muchos países tienen en el número 1 de muertes este tipo de enfermedades. Tenemos entonces que intentar darnos cuenta que la actividad física no solo es a nivel social, físico y psíquico, aumenta las endorfinas, nos genera nuevas neuronas. Y luego el hecho de dormir. Dormir bien o dormir mal hace que nuestro córtex prefrontal tenga batería o no. Y aunque parezca extraño, hay niños que vienen sin dormir por las mañanas al cole y hay niños que duermen mal. Nosotros, nuestra función es enseñarles y educarles, sobre todo a ellos, que sepan que si duermen mal, no solo les va a afectar venir cansados a clase, sino que su manera de gestionar las cosas les va a ir peor y sobre todo que su día a día, al final, es raro que acabe bien. Para terminar, me gustaría hacer un examen, como todo buen docente, con un acrónimo que se llama SOX, que son situaciones, opciones, consecuencias y soluciones. Como situaciones es la vida. Esto sería lo que deberían automatizar nuestros niños y nuestras niñas. Situaciones, opciones, consecuencias y soluciones. Siempre, en cualquier situación, opción, consecuencia y solución. Tuve la suerte de entrevistar a Juan Carlos Unzúe, portero y bueno, pues entrenador, que tuvo la enfermedad y tiene la enfermedad de ELA. Hay una frase que dice que a veces damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver. Y Juan Carlos durante toda la entrevista me estuvo hablando de varias palabras, pero entre ellas la aceptación. Tú puedes tener como situaciones, puedes tener un examen, puedes tener un partido. Este año me ha ocurrido que un día a las 9 de la mañana un niño me dijo: profe, te voy a echar mucho de menos. Me dio un abrazo y lo que le había pasado era que les iban a echar de su casa. Puede haber infinitas situaciones, pero nosotros para gestionar las situaciones, muchas de las cuales no podemos controlar, tenemos que tener la triple A, que es primero un buen autoconcepto, esa aceptación y si son cosas positivas, pues agradecimiento. Como consecuencias, la vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. Como hemos dicho antes, cuando tomamos las decisiones las tomamos de manera racional, emocional o intuitiva. El 95% las tomamos de manera emocional. Y dentro de estas opciones está el suicidio. Aquí es donde todo lo que trabajamos reside en este momento. Aquí es cuando se abren las vías a nuestros niños y a nuestras niñas para valorar las situaciones que pueden tener, las opciones que pueden tener. Hay una frase ahora que está muy de moda que es: no me da la vida. Entonces, el no me da la vida es una queja que tú te llegas hasta creer y eso te produce, pues bueno, pues es que no me da la vida y te la vas gestionando. Unzúe, una de las cosas que constantemente matizaba era que él no se sentía en absoluto nada mal ahora, pese a estar así, porque había sido muy valiente durante toda su vida. Entonces, intentemos animar también a que nuestros niños y nuestras niñas, dentro de las opciones que tengan, arriesguen, sean optimistas, sean pacientes y tengan esa buena autogestión.
Luego, consecuencias. La causa no es la consecuencia. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos, en los años 80, hubo un problema bastante gordo de delincuencia. Entonces, invirtieron muchísimo dinero en tomar medidas para que todo el mundo se quedase en la escuela, porque pensaban que la gente dejaba la escuela y lo que hacía era, pues, vandalismo. ¿Qué ocurrió? Que se gastaron millones de dólares y la delincuencia siguió igual y las clases de secundaria pues fueron peor. ¿Qué significa eso? Que a veces confundimos esa causa con la consecuencia. Las consecuencias pueden ser a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero lo que tenemos que intentar explicar a nuestros niños y a nuestras niñas es que realmente si creen en algo que lo busquen, pero que no se arrepientan. No podemos estar cada cosa que hacemos arrepintiéndonos, pensando en si lo hemos hecho mal. Es un trabajo que podemos hacer pues, con situaciones mínimas de casa que pueden aparecer también. Y luego las soluciones. Una vez que hemos hecho situación, opciones, consecuencias, tenemos que analizar. ¿Qué ha pasado? Analizo opciones y analizo consecuencias. Aquí es donde un poquito las creencias, el esfuerzo, la disciplina, porque muchas soluciones realmente necesitan esfuerzo y disciplina. Pero ¿qué ocurre si fallo? Pues hay un medicamento que se hizo contra la sífilis que se llamaba el medicamento 606. ¿Saben por qué se llamó 606? Porque las 605 veces anteriores había fallado. Y luego hay una frase que creo que es fundamental que enseñemos a nuestros niños y a nuestras niñas, que es siempre para adelante. Algo que ahora mismo muchas veces cuesta porque no saben por dónde hacerlo, no saben cómo hacerlo. Entonces, ante las situaciones, opciones, consecuencias y soluciones, sería el diagrama de trabajo que tendríamos que intentar trabajar con nuestros niños y con nuestras niñas. Como conclusión, pues bueno, los avances tecnológicos, médicos y científicos nos permiten que vivamos más, pero no nos permiten que vivamos mejor, no nos hace que vivamos más felices. Nosotros ahora mismo lo que tenemos que intentar es enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas las cosas para que ellos las comprendan. Decía Clavero en un monólogo que iba un niño al médico y le preguntaba al médico qué podía hacer para comer mejor. Y el médico le dijo, 2 piezas de fruta al día. A la semana volvió el niño y le dijo, doctor, llevo sandía y media y no puedo más. A veces tenemos que intentar enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas las cosas básicas porque no las entienden. Entonces, considero que tener una asignatura vinculada con la educación emocional es la única posibilidad. Al principio les hablé de intentar no buscar la felicidad, sino intentar responsabilizarnos de la felicidad. Cuando fui a Salamanca, a la Pontificia, a dar una charla sobre salud mental, al final de la charla se acercó una madre que había perdido a su hijo, se pueden imaginar cómo, y me dijo que siguiese trabajando en ello. Y yo le dije, pongo a Dios por testigo que lo intentaré y si alguien tiene alguna duda de que no tenemos necesidad de trabajar educación emocional en los colegios, solo podré decir que para demostrar que sí que es necesario, hay una frase que lo corrobora, que es que si necesitan, que pidan ayuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias.